Tal como señala el informe Valech, las principales características de la represión cívico-militar en la región corresponden a la designación de jefes de Estado zonales, el extremo uso de la violencia, en especial tortura y maltrato físico, la importante participación de civiles, especialmente en zonas rurales, el uso de recintos de carabineros y fuerzas armadas como centros de represión y tortura y la habilitación de centros de reclusión masiva. En la misma mañana del 11 de septiembre de 1973, el rápido control que se llevó a efecto en la ciudad de Concepción, neutralizando a altos dirigentes de la Unidad Popular, los cordones industriales y la Universidad de Concepción, se realizó sin disparar un solo tiro. Ante esto, cabe interrogarse, ¿por qué era tan necesario para la Junta Militar este raudo y efectivo control de la ciudad? La respuesta radica en que el Gran Concepción y la provincia de Arauco se habían transformado durante el transcurso del siglo XX en una importante zona de orientación política de izquierda representada por obreros y estudiantes. Pasadas las 8 de la mañana, la Universidad de Concepción fue rodeada por efectivos del ejército, quienes automáticamente instalaron ametralladoras en algunos de los cerros aledaños. Se ocuparon las escuelas de periodismo, sociología, los hogares universitarios y la radio Universidad de Concepción, posteriormente utilizada como radio de las Fuerzas Armadas hasta diciembre de 1974. Por otra parte, no se encontraron armas. Tampoco hubo resistencia armada de parte de estudiantes y funcionarios. Las delaciones fueron recurrentes. En el recinto universitario, personal de la institución participó en la construcción y confección de las listas de empleados que debían ser arrestados. Todo académico y funcionario que tuvo militancia en la Unidad Popular o en el MIR fue separado o desvinculado de la institución. Así, cientos de detenidos fueron trasladados a la Cuarta Comisaría de Concepción, Estadio Regional, Isla Quiriquina, Cárcel Pública de Concepción y Base Naval de Talcahuano, en los cuales fueron constantes las humillaciones, vejámenes y torturas. Considerando el periodo histórico, el enfoque que facilita una comprensión del tema es el de la historia reciente, que pone en valor el pasado cercano, abierto e inconcluso, cuyos efectos se extienden hacia nosotros hoy. Por ende, se trata de un pasado que se encuentra en permanente proceso de actualización y que interviene en las proyecciones futuras. Mi nombre es Hilda Espinosa, soy esposa de un detenido desaparecido, Carlos Ríoseco Espinosa, detenido el 18 de enero de 1975 en la ciudad de Viña del Mar. Él era un estudiante de la Universidad de Concepción, estudiaba odontología. Yo hoy día quiero recordarlo como el hombre que era, el estudiante, el hermano, el muchacho, porque siempre estamos hablando de la víctima, pero detrás de una víctima siempre hay una persona, hay una familia, hay un ser. Bueno, Carlos era el mayor de tres hermanos. Tenía María Cristina, su hermana, y Guillermo, su hermano menor. Los tres como muy seguidos. Ellos en esa época, siendo niños, vivían en Chiguayante. Y su lugar de juego y de entretención era la Plaza Chiguayante. Yo a Carlos lo conozco de toda la vida porque éramos primos. Así que en esa etapa de niñez íbamos a jugar toda la casa de él y la Plaza de Chiguayante era un lugar importante, era un patio sin frontera, con un lugar donde iba la orquesta el día domingo, las banderitas, toda cosa entretenida que se usaba a finales de los años 50. Y la niñez era jugar, jugar y jugar. Él era muy amante del deporte, del fútbol, coleccionador de la revista Barrabases, que era un orgullo tener su colección y nos la prestaba así como hacían los demás primos, porque era importante leer revistas en ese tiempo y leer, y él juntaba esas revistas. Bueno, con el tiempo nos separamos nosotros porque mi familia se fue a vivir a Punta Arenas, pero sí veníamos en el verano a vacacionar al norte, por eso se habla, la gente que del sur viene al norte, y nos veíamos cada ciertos años. Y en esos años
nuestra amistad de primos pasó a otro nivel y nos empezamos a escribir muchas cartas. Él contándome cómo fue terminar el colegio, cuando entró a la universidad propedéutico, la recibía en los mechones que se hacía en la casa del deporte, las barras, que era muy entretenido en ese tiempo, se hacían unas murgas, eligiendo las reinas. Él estaba metido muy en ese tipo de cosas dentro de los estudiantes. Ya saliendo de lo que era el propedéutico, elige la carrera de odontología y empezó a cambiar la visión del momento. Ya no necesitaba tanto esas cosas, pero sí siempre el fútbol. Y empieza a conocer su carrera de otra forma. Decide estudiar odontología por un servicio social, de ir a ayudar a la gente a cuidar su dentadura, las cosas elementales como el cepillo de dientes que la población muchas veces no lo tiene, la pasta de dientes, pero sí los cuidados que podrían tener y hacer equipos de salud con otros compañeros y se van a Hualqui a hacer trabajo en las poblaciones. Una vez lo acompañé, me acuerdo, a Lota, a ayudar con los niños, a enseñarles la limpieza bucal, porque ese creía que era lo importante para él, la educación de otro tipo. Y con el tiempo ya no solo se dedicó a integra un grupo que se llamaba Los Tres Chanchitos. Era un grupo de izquierda, todos chiquillos egresados de colegios de niñitos bien. Él estudió en el Instituto de Humanidades de Concepción, pero sí se dan cuenta que al salir del colegio, de todo eso que los curitas o colegios bien les hablaban, que todo estaba a las puertas abiertas, que la cosa del trabajo era aquí y acá, se dan cuenta con un portazo que la cosa entrar a la sociedad es muy distinto. Y ellos dicen, no, nosotros tenemos que ponernos en la otra barrera, de ayudar a conocer. Y entra este grupo político, que al tiempo después son llamados por el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, a integrar sus filas. Y entra al MIR, pero igual sigue con esto, y a trabajar en las poblaciones, pero ya no solo en la parte de odontología, sí que no en la parte política también entrelazando las dos cosas. En ese lapso nosotros nos casamos y tuvimos un hijo, el único hijo que tuvimos, Esteban Rodolfo, y ya la vida nos cambió bastante. Yo entré a estudiar sociología, no podía participar en la actividad que hacía él porque ser mamá te llena 100% la vida, y además estudiar costaba mucho, pero sí me empiezan a abrir los ojos de otra forma porque en sociología se lee mucho. Hay que comparar muchos autores, mucha ideología social. Y la visión que yo tenía de niñita de las monjas, porque tengo que reconocer, era niñita de las monjas, siempre estudié en un colegio católico, empieza a cambiar 100%. Y ya entiendo de otra forma lo que está haciendo Carlos, que ya éramos maridos, porque al comienzo me costaba mucho entenderlo, porque se pasaba al 100% en estas actividades. Llegaba siempre tarde en la noche, había poca conversación, pero a raíz de esto yo entiendo de otra forma. Y ya cuando llega el golpe militar, esa noche no había llegado a la casa, yo me preocupé que algo pasaba. Llega a madrugada y me dice, hay golpe militar. No estaba anunciado aún, me dice, todas las calles están llenas de militares. Yo ahora me voy de la casa y no vuelvo. O sea, la medida de seguridad ya estaba tomada. Previamente nosotros habíamos conversado muchas veces que esto iba a pasar en cualquier momento, porque ellos por su trabajo político se daban cuenta que algo iba a pasar. Y me dice, tú te quedas aquí en la casa con mis papás o ves si te vas a la casa de tus papás. El contacto que teníamos era muy breve por teléfono, todo así medio con clave para entender, avisarme que estaba bien. Yo a los 2 días ya me voy de la casa de mis suegros porque no aguanté cuando colocaron una bandera chilena por el golpe militar. Entonces pesqué mi bebé, estaba chiquitito, y me fui a la casa de mis papás. Tengo que decir que mis papás también eran de derecha, pero eran mis papás y ellos siempre me apoyaron. Ya estoy pasando con un poco clandestinidad y empiezo a entender todo este training de lo que uno empieza a ver de golpe militar. Empiezo a ver, yo vivía a 2 cuadras donde estaba el antiguo Teatro Concepción, como el Teatro Concepción se envuelve en llama el día 13 o 14, no me acuerdo, que fue terrible. Yo había estado tantas veces en ese teatro y que era hermoso. Era una de las obras de arte que tenía Concepción más linda de arquitectura. Y empiezo a sentir toda esta información, que cayó este, cayó el otro, que más allá de que se presente uno y otro.
Y yo decía, ¿en qué momento le toca a Carlos? Porque yo ya presentía que en cualquier momento lo podían detener y a él, a todo su grupo, hasta que llega la víspera del cumpleaños de mi hijo, que es el 28 de septiembre, llegó corriendo en la noche y me dijo, yo me voy a Santiago. Y así parte a Santiago a reconstituir el grupo ya en Santiago. Y está ese tiempo en la cantidad tratando de sobrellevar todo lo que esta dictadura nos estaba pisoteando. Y ahí me cuenta, mira, cayó. En cualquier momento te pueden avisar, puedes saber que me pasó algo. Teníamos una forma de comunicarnos por carta, en ese tiempo no se hacía por bus. Teníamos una empresa que nos comunicábamos por carta y así yo lograba saber un poco de él. Y todos me decían, ¿cómo permites que tu marido, tu pareja haga esto y tú lo estás cubriendo? Y uno con el tiempo piensa que el amor es más grande, que el amor, yo no podía hacer lo que él estaba haciendo, porque tenía que resguardar a mi hijo. Que él me decía siempre, él es nuestra prolongación en el tiempo, tienes que protegerlo con tu vida. Y así empiezan a pasar un año, lo vi esporádicamente un par de años, logró ver alguna vez a su hijo, hasta que llegó el enero de 75, que él cae, pero yo no sabía eso. Yo dije, si Carlos no me llama para mi cumpleaños, da una señal de vida, es que algo pasó, que era el 5 de febrero. Efectivamente pasó el 5 de febrero y yo no tuve ninguna pista. Era para mí eso la confirmación ya 20 días sin saber de él que había caído. Y empiezo a investigar en Santiago, yo no sabía que se iba al Valparaíso, invitar al Comité Pro Paz Chile y él vivía a la vuelta del Comité Pro Paz Chile. Y un día me dijo, como Taya, a lo mejor algún día tienes que venir aquí, de Santa Mónica. Y ahí llegué al Comité Praz a preguntar por detenidos desaparecidos, gente que ha detenido. No estaba el nombre del registrado, pero sí uno conversaba en las filas de la gente. Todos andaban en lo mismo. Y me encuentro una compañera en los tiempos de Punta Arenas, que era mayor que mí, y me dice, mira, en Valparaíso nombraron algo como Ríos. Y efectivamente me fui al Valparaíso y he sido detenido junto con él, con el marido de ella. Carlos fue detenido junto a Sonia Ríos Pacheco y Fabián Ibarra Córdoba, detenidos acá que eran estudiantes de esta Universidad de Concepción. Y otros más. Fue una redada de como 50 personas. Era desarticular el MIR, de los cuales fueron saliendo en libertad y nos fueron entregando información a los familiares. Y ahí logré ir armando este puzzle, porque uno va armando el puzzle de lo que pasa. Dónde fue, dónde lo llevaron, quién lo vio. Y siempre había alguien que en algún momento había visto o escuchado el relato. Y uno era la que entregaba la información a los tribunales. Tribunales, poca investigación hacían. Porque al investigar nos convertimos en detectives todos los familiares. Logré saber que de Valparaíso, que estaba en el regimiento Maipo, había pasado a Villa Grimaldi, que en Villa Grimaldi había estado en la torre, que en la torre lo habían llevado una determinada noche en un avión, en un helicóptero, y lo habían tirado en Quintero. Eso es lo último que sube. Hay rastro de él hasta como el 20 y tanto de febrero del año 75. Entonces toda esa historia la fui reconstruyendo con el tiempo. Cuesta decir esto, chiquillos, porque es doloroso. Yo hace poco fui a Valparaíso a una ruta de memoria que me invitaron y por primera vez estuve fuera del regimiento Maipo. Me había negado inconscientemente a ir, porque frente al regimiento Maipo, unos chiquillos de educación básica y media hicieron un memorial por los 8 detenidos de Valparaíso. Y está justo aquí está el regimiento, la puerta del regimiento Maipo, y al frente está el memorial. Lo han intentado muchas veces. Entonces, recorrer ese espacio que supe que él estuvo, para mí fue fuerte, pero también liberador, porque siento que Carlos entregó una historia, dejó un pasado, un antes y un después en mi vida. Me enseñó muchas cosas. Me dejó algo muy maravilloso que es mi hijo, que es el vivo retrato de él. Es mirarlo, son 2 gotas de agua. Y mi hijo me entregó ahora una nieta. Entonces nuestra historia tuvo un fruto bonito. Aparte de eso, me permitió desarrollarme como persona, que a él le habría encantado ver que ya no era ni de la monja, tan pega a mi papá, sino que empezó a hacer una vida independiente. Trabajaba en la agrupación de detenidos desaparecidos desde su comienzo, soy una de las fundadoras. Logré, a pesar de ser tan joven, ese tiempo recién cumplió 25 años, formar y contener a la gente mayor.
Y eso es lo que hicimos todas las coordinadoras, contener a las mamás. Y eso también a nosotros nos produjo un desgaste enorme. Pero estamos aquí hoy día dispuestas a seguir haciendo historia, haciendo memoria por un nunca más, porque el nombre de Carlos Río Seco no se borre como ninguno de los nombres de detenidos desaparecidos. Yo a los 30 años quise hacer algo, hice este libro, que se llama Las bugambillas de Carlos, la historia inconclusa. Preguntarán por qué las bugambillas, siempre preguntan eso. Cuando nosotros pololeábamos con Carlos, paseábamos por acá por la Universidad de Concepción, lo vivíamos relativamente cerca de acá, la U. Paseábamos por la Universidad de Concepción y siempre que pasaba por la bugambilla al lado del arco de medicina, sacaba una bugambilla y me regalaba. Pues se llama las bugambillas. En mi casa tengo una bugambilla, mi hijo tiene su bugambilla. Entonces es una historia de recordar, de que está ahí. Las cartas que yo les hablaba antes, que nos intercambiamos, yo las guardé siempre, aunque él me dijo no guardes nunca una carta. Pero yo me las ingenié para guardar todas esas cartas. Esas cartas que nos intercambiamos fue el hilo conductor para llegar a esa historia. De comentar un poco qué le hice a ustedes, de cuando era como niño, que era un chiquillo muy inquieto, muy lector, porque un papel que había por ahí él tenía que leerlo y analizarlo, cosa que su hermano era más tranquilo. Sirvió para redactar, para recordar. Y es importante recordar y tener presente en la memoria.